Hoy vamos a refletir el último tema del libro del Éxodo, que es sobre el sacerdocio de Aarón en comparación con el sacerdocio de Jesucristo. Y empezamos nuestra meditación con la lectura del libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1, 3 y 4b. Entre todos los israelitas, elige a tu hermano Aarón y ordénalo que se acerque a ti para que sea mi sacerdote. Manda que se acerquen también sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Luego hará las vestiduras sagradas de tu hermano Aarón, a fin de que esté magníficamente ataviado. Para ello tendrás que recurrir a los artesanos más competentes, a aquellos que yo he dotado de una habilidad excepcional, y ellos confeccionarán las vestiduras de Aarón, a fin de que sea consagrado para ejercer mi sacerdocio. Las vestiduras que harán son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Hagan las vestiduras sagradas para que Aarón y sus hijos puedan cumplir sus funciones sacerdotales. Por tanto, nosotros tenemos aquí una elección directa y especial de Dios para Aarón y sus 4 hijos. Nosotros podemos preguntar, y antes desta elección, podemos decir que no había ningún sacerdocio en los tiempos de los patriarcas, solamente había un culto que estaba concentrado en edificación de un lugar e de um altar para oferecer sacrifícios ao Senhor. E hasta Moisés, nosotros tenemos la noticia de Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, que sería la primitiva ciudad de Jerusalén. En el tiempo de Abraham, tenemos también sacerdotes en Egipto que rodeaban el rey, el faraón. Y tenemos Jetro, sacerdote de Madián. Portanto, foi en el tiempo de Moisés que en la tribu de Leví esta familia empezó a ejercer sus funciones en el culto a Dios. Y nosotros, para refletir sobre el sacerdocio, la institución sacerdotal del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tener en cuenta el siguiente, que la bendición que Jacob dio a su hijo Leví no tuvo nada a ver con esta función sacerdotal. Al revés, por causa que Leví participó en el masacre de Siquem, que quería casarse con la hermana, la única hija de Jacob, y antes del casamiento él violó la única hija de Jacob. Entonces, por causa que Leví participó en este masacre, vemos que Jacob hizo sentir esta tribo de Leví como profana. Pero Moisés, antes de morrer, dá esta benedição à tribo de Leví, que está escrita em Deuteronômio 33, 8 e seguintes. Que tu Tumim y tu Urim
estén con tu hombre de confianza, el que pusiste a prueba en Masá. Sí, ellos observaron tu palabra y mantuvieron tu alianza. Ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel. Hacen subir hasta ti el incienso y ofrecen el holocausto en tu altar. Portanto, Jacob transformou esta, perdão, não é Jacob, Moisés transformou esta tribo de profana para uma tribo consagrada ao Senhor. Y portanto, esta tribu tiene tres funciones. El oráculo, o que es el oráculo, nosotros vemos en las vestiduras de Aarón, nosotros tenemos un efod que es una especie de sacola que tenía dos piedras que se llamaba Tumim y Urim. Entonces, cuando iban consultar al Señor, entonces el sacerdote rezaba al Señor sobre la cosa, el problema en cuestión, y pedíamos para el Señor revelar su voluntad. Entonces lanzaban a la suerte y la piedra que salía, Tumim o Urim, sería hace o no hace. Por tanto, sería una consultación. Otra función sacerdotal es enseñar la ley y otra, servicio del altar. Por tanto, en los tiempos de los juicios, cuando el pueblo entra en la Tierra Santa, vemos que hay diversos santuarios en el país. Entonces, los levitas eran repartidos por el país para servir los diversos santuarios. Y vemos con el surgimiento de los reyes, entonces vemos que el rey tiene algunas funciones sacerdotales. También el rey ofrece sacrificios, bendice al pueblo, pero nunca se dio al rey el título de sacerdote. Y por tanto, en los tiempos de Saúl y David, teníamos dos sacerdotes que compartían el servicio del culto. Abiatar, descendiente de Elí, que estaba en el santuario de Silo. Salomón lo rechazó como realización del oráculo de Dios, que rechazó la casa de Elí porque sus hijos fueron infieles al Señor. Por tanto, este sacerdote descendiente de Elí fue rechazado por Salomón. Y nosotros tenemos el otro sacerdote, Sadoc, y sus descendientes dirigieron el sacerdocio en el templo de Jerusalén hasta el siglo II antes de Jesucristo. Y segundo el libro de las crónicas, tanto Abiatar, que foi rechazado, como Sadoc eram descendientes de Aarón. En los tiempos del rey Josías, nosotros ya estamos en el año 621. Os santuários locais terminaram
porque todo el culto se concentró en Jerusalén, como también en Jerusalén se concentró las funciones del sacerdocio levítico. Y en esta reforma de Josías, vemos que este rey solamente concedió a los descendientes de Sadoc el privilegio de ejercer las funciones sacerdotales y los descendientes, los otros descendientes de la tribu de Leví eram solamente levitas, quer decir, eram pessoas que auxiliaram os sacerdotes. Então, podemos dizer, sacerdotes eram solamente os descendentes da família de Sadoc. E os outros membros da tribo de Levi eram solamente auxiliares chamados levitas. En el año 587 nosotros tenemos la ruina de Jerusalén y la destrucción del templo. Y aquí termina la protección del rey de Judá sobre el sacerdocio. Y estos se convirtieron más en guías religiosos de la nación. Y con la desaparición del carisma profético, nosotros tenemos a partir del siglo V a.C., la autoridad sacerdotal se acentuó, aumentó. Y entonces estamos ya muy próximo de la venida de Jesús. En el siglo III tenemos ya una jerarquía sacerdotal muy rígida. Encima nosotros tenemos el sumo sacerdote descendiente de Sadoc, que es el sucesor directo de Aarón, y recebe una unción especial que lo consagra para esta función. Después del sumo sacerdote tenemos los sacerdotes descendientes de los hijos de Aarón, y tenemos los levitas, llamado o clero inferior. E, portanto, o sumo sacerdote, os sacerdotes e levíticos eram todos da tribo de Levi, tribo consagrada a Deus, tribo que não tinha herência, pero recebiam el dízimo de sus hermanos. E vemos que o último sumo sacerdote descendente de Sadoc foi Onias III, assassinado no ano 1172 antes de Jesucristo. Desde este ano hasta el reinado de Herodes el Grande, nosotros podemos decir que en la historia de Israel el nombramiento de los sumos sacerdotes es muy oscuro. Y en el tiempo de Herodes el Grande, que fue el rey del tiempo de Jesús, os sumos sacerdotes eram nombrados por la autoridade civil que los elige entre las grandes familias sacerdotales. Portanto, em resumo, esta é a história del sacerdocio del Levítico
hasta Jesucristo. Portanto, podemos decir que se nosotros vamos mirar el sacerdocio levítico por la linaje de sangre, vemos que el último descendiente legítimo de Sadoc fue asesinado en el año 172. Y desde este año hasta el 37 antes de Cristo, vemos que su elección del sumo sacerdote, etcétera, es una cosa muy oscura. Y con Herodes el Grande, entonces, entre las familias sacerdotales, el sumo sacerdote es elegido por la autoridad civil. Otro punto importante es ver qué funciones tenemos en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Por tanto, siempre los sacerdotes ejercieron dos funciones, dos ministerios: el servicio de la adoración y el servicio de la palabra. ¿O qué es el servicio de la adoración? En la antigüedad, el servicio de la adoración era ser el guardián de la alianza. Por tanto, es el sacerdote que acoge el pueblo en el santuario, es el que preside a las grandes fiestas y es el sacrificio su principal función como mediador. Él presenta la ofrenda a Dios en nombre del pueblo o de las familias, y después de esta ofrenda, él transmite la bendición de Dios a la familia o al pueblo. Después del exilio, por tanto, después de volver de la Babilonia, son los sacerdotes que ejercen esta mediación diaria, como nosotros podemos leer que esta función fue establecida como sacrificio perpétuo ya en el tiempo de Moisés. Vemos esto en Éxodo 29, versículos 38 y siguientes. Cada día ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año, y esto en forma permanente. Ofrecerás uno a la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Este es un holocausto que se ofrecerá perpetuamente de generación en generación, en la presencia del Señor, a la entrada de la tienda del encuentro, porque es allí donde me encontraré contigo para hablarte. Por tanto, vemos todos los días tenía que se ofrecer sobre el altar 2 corderos de un año, uno por la mañana, otro por la tarde. Por tanto, nunca terminaba la función del sacrificio: ofrecer un cordero a Dios en nombre del pueblo, y en troca de este sacrificio, Dios regalaba a su pueblo su bendición. Otro momento muy importante era, una vez al año, el sumo sacerdote es el mediador supremo en el día de la expiación. Y en este día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre de las víctimas y llevaba la sangre juntamente con incienso, y
una vez al año entraba en el Santo de los Santos y roció la sangre de las víctimas sobre el propiciatorio, la arca de la alianza. Portanto, este rito de expiación por los pecados del pueblo una vez al año. Era solamente este día que el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos y no podría mirar directamente la arca, ella tenía que estar envolvida. Hay una gran nube de incenso. Portanto, nosotros vemos, después del exílio, el sacrificio perpetuo, 2 corderos al día, el día de la expiación, y otro, el sacerdote tenía el cargo de la consagración y la purificación de los reyes. Día de la elección del rey, él tenía que ser ungido por el sacerdote. Eran ellos que daban testimonio de la sanación de los leprosos y también eran ellos que hicieron la purificación de la mujer que dio a la luz. Por tanto, después que la mujer dio a la luz, tenía 40 días para que su cuerpo volviera a su regularidad normal. Y entonces, cuando la mujer, su organismo estaba ya en la rutina normal, ella venía con su hijo y ofreció un sacrificio como purificación de la mujer que dio a luz. Portanto, é isto que se resume en la designación servicio de adoración. ¿Y cuál es el servicio de la palabra? Por tanto, vemos desde los tiempos de Moisés hasta David, tenían, como ya hablé, la función de consultación de Dios. Su bolsa, el efod, tenía Urim y Tubim. Por tanto, para saber la voluntad de Dios, en los casos que eran consultados, pero esta práctica con el rey David desapareció. Y por tanto, a partir de aquí, os sacerdotes não eram mais consultados para dar el oráculo, saber a vontade de Deus para cada situação, pero ellos estavam mais centralizados em recordar al pueblo las grandes manifestaciones de Dios en la historia y explicar la ley. Outra cosa es que en las grandes solenidades, varias veces la alianza fue renovada. Y en estas grandes solenidades eran leídos al pueblo los 5 libros de la ley, que es la Torá. Nosotros ya vimos el Génesis y Éxodo, pero nosotros tenemos todavía Números, Levítico y Deuteronomio. Y vemos que fueron los sacerdotes, ya nosotros estamos en el tiempo de los reyes, que escribieron las partes más importantes de los códigos de la ley. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio fue escrito por los sacerdotes.
la ley de la santidad del libro de Levítico, capítulos 17 e 26. Também foi escrito pelos sacerdotes. La Torá de Ezequiel, que é o livro de Ezequiel, capítulo 40 e 48, também. Y fueron ellos, los sacerdotes, que hicieron la redacción final de los 5 libros de la ley. Por tanto, nosotros es en esta época que, por ejemplo, todas las tradiciones orales que venían de boca en boca a través de las generaciones, todas las historias antes de Abraão, todas elas foram, tiveram sua redacção final neste tempo, porque o primeiro texto escrito da Bíblia foi o Cântico de Moisés, depois que passaram o Mar Rojo. Este é o primeiro texto que foi escrito por causa da experiência Deus Todo-Poderoso salva. E através dos ciclos sempre foi ensinado ao povo, Deus salva, Deus se manifesta, Deus hace maravilhas em favor de seu povo. Pero com a entrada na terra prometida e quando o culto foi mais centralizado em Jerusalém, etc., nós outros vemos que o Deus Salvador é o Deus Criador. Por isso, a criação e todas aquelas histórias orales foram escritas muito tardiamente porque a reflexão judaica do Deus Criador é uma consequência da ideia de Deus Salvador. E nos últimos siglos antes de Jesus, vemos que se multiplicaram por todo o país as sinagogas. E vemos, enquanto em Jerusalém se concentravam os sacerdotes, a classe sacerdotal, por los pueblos, em las sinagogas, aumentou a autoridade del escriba laico. E eles, os escribas, estavam vinculados mais à la secta de los fariseus, que são os principais maestros de Israel na época de Jesus. Portanto, vemos que os escribas laicos de la secta de los fariseus ensinavam as escrituras cada sábado em las sinagogas. E o povo se dirigia a Jerusalém todos os anos para as grandes fiestas nacionais, como eram as fiestas da Páscoa, dos tabernáculos, etc. E agora podemos, isto é a história do Antigo Testamento. E agora podemos dizer, e com Jesucristo, quais os cambios? É muito importante que Jesus publicamente nunca se atribuiu a si mesmo o título de sacerdote, porque Jesus é da tribo de Judá e não de Levi. E quando Jesus quer explicar sua missão em termos sacerdotales, lo hace siempre bajo del título Hijo del Hombre. Por tanto, el título Hijo del Hombre está siempre relacionado con su muerte futura.
su muerte como sacrificio. Y ao largo dos evangelios vemos que Jesús es la puente entre el sacrificio que va a hacer con las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías habla do sacrifício expiatório del siervo de Yahvé. E Marcos 10:45 toma exatamente as palavras de Isaías. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Outra puente que o Senhor hace es cuando Él hace la consagración del vino, Él utiliza palabras que Moisés utilizó para sellar la alianza en el monte Sinai. Vemos, por ejemplo, comparando Éxodo 24:8 a Marcos 14:24. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Y por tanto, esta sangre que Él dona no tiempo pascual se evoca la sangre del Cordero Pascual de la Cena de los judíos. Y vemos los enemigos de Jesús lo condenan por blasfemia y Él acepta esta condenación voluntariamente, como el propio dijo que no son ellos que le van a quitar la vida, é Ele mesmo que oferece su vida. De la mesma manera que el sacerdocio del Antiguo Testamento ofrecía las víctimas sobre el altar. Y vemos esta afirmación que soy yo que doy mi vida, cuando Jesús habla que Él es el buen pastor en Juan 10:11 y siguientes. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Por tanto, vemos que su muerte es en expiación por los pecados de la humanidad, que ha dado, é derramado por muchos. Y vemos en esta entrega de su vida a la muerte, Él establece una nueva alianza que es para siempre y trae la salvación no solamente a los judíos, como a todos los pueblos de la tierra. Por tanto, como ministro del sacrificio de la adoración, Jesús es el sacerdocio de su propio sacrificio. Él es al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Y cuanto al servicio de la palabra, Jesús tiene una posición muy clara al respecto de la ley. De la ley, Él vino cumplirla, pero también vino perfeccionarla y completarla, como nosotros vemos en Mateo 22, 37, 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu.
Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quanto ao serviço da palavra, Jesus toma para si todo o ministério que os profetas e os sacerdotes hicieron ao serviço da palavra. Com efeito, Él es la revelación suprema de la palabra del Padre. Jesús es el gran profeta de Dios Padre. Jesús mismo dijo, todo que oí de mi Padre lo dé a conocer, como Él me dijo. Quien me escucha, escucha el Padre. Y otra gran faceta de la misión sacerdotal de Jesucristo es Él intercede por nosotros. Cuando, después de la última cena, Él hace su gran oración sacerdotal. Portanto, vemos que Jesús resume en Él todo el ministerio del sacrificio, la adoración, resume la expiación, no solamente por un pueblo, mas por toda la humanidad. La palabra vino a traer a la ley su perfección última. Todo lo que los profetas y los sacerdotes hicieron en favor de la palabra, Jesús lo es, porque Él es el gran profeta del Padre. Y por último, Él es el gran intercesor por nosotros. Por ejemplo, en la Santa Misa tenemos siempre una imagen de la gran oración sacerdotal de Jesucristo en Jueves Santo, cuando el sacerdote reza siempre la oración eucarística después del prefacio. Si ustedes, por ejemplo, miran, leen la oración sacerdotal de Jesucristo y miran las partes de esta oración y comparan con la oración eucarística, todas las partes de la oración de Jesucristo están en la plegaria eucarística en cada misa. Y cuanto al sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio único, y es en la carta a los Hebreos la única carta que explica el sacerdocio de Cristo con más detalle y muestra cómo Él es superior al sacerdocio de Leví. Vemos esto en Hebreos 9, versículos 7 y siguientes. En el Santo de los Santos, es decir, en la segunda tienda, solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificada
purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Qué lindo. Miren cómo el escritor de la carta a los Hebreos tem una luz, cualquier cosa muy profunda que él compara la tienda de Moisés, portanto, el santo, la primera parte de la tienda, y el santo de los santos, la segunda parte de la tienda que tenía la arca de la alianza. Jesús no se queda solamente en la primera parte de la tienda, pero va hasta el santo de los santos, pero para Jesucristo el santo de los santos no es en este mundo, es en el cielo. Portanto, Jesús, con su muerte y resurrección, pasa de la tierra para el cielo y nos abre la puerta de la casa del Padre, gracias a su sacrificio de expiación. Por tanto, Jesucristo hizo para nosotros una redención perpetua para toda la humanidad. Y por eso Él entró en un santuario que es el cielo, que no fue construido por manos de hombres. Y entró lá gracias a su propio sangre que ofreció al Padre en expiación por nosotros. Y otro, Jesús es el mediador de la nueva alianza. Tenemos de nuevo o mesmo capítulo 9 de Hebreos, a partir del versículo 15. Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, de allí que tampoco la primera alianza fuera inaugurada sin derramamiento de sangre. Efectivamente, cuando Moisés promulgó delante de todo el pueblo cada uno de los mandamientos escrito en la ley, tomó la sangre de novillos y chivos, junto con el agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido con ustedes. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentar delante de Dios en favor nuestro. Exactamente. Portanto, temos ahora una alianza nueva, no entre Dios y los judíos, pero entre Dios y toda la humanidad. Podemos decir que el Padre, en un solo momento, un momento histórico, concentró todos los pecados, desde Adán hasta el último pecado que se hará en la tierra, concentró todos los pecados en un solo momento y lanzó todo el pecado del mundo sobre su Hijo y paga la deuda de toda la humanidad. Hace la expiación y Jesús lo hizo. Si la primera alianza fue sellada por la sangre de novillos, chivos, etc., la nueva alianza fue inaugurada, fue sellada, no por la sangre de animales, pero con propio sangre de la humanidad santísima del Hijo de Dios. Y fue con su propio sangre bendito que Jesús entró en el cielo abriendo las puertas de la casa del Padre a nosotros. Y por tanto, la carta a los Hebreos muestra que el sacerdocio único de Jesucristo
es superior al sacerdocio de la tribu de Leví, heredado de Aarón, y vemos que su sacerdocio es prefigurado, es un sacerdocio eterno prefigurado por Melquisedec, que es un sacerdote que nosotros no conocemos su comienzo ni su final. Por tanto, es una prefiguración del sacerdocio eterno de Jesucristo, que es un sacerdocio definitivo e inmutable, segundo la promesa contenida en el Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, segundo el orden de Melquisedec. Por tanto, el sacerdocio de Jesucristo es prefigurado por Melquisedec y nunca por el sacerdocio de Leví. Jesús, con la nueva alianza, coloca un punto final a todo el rito del Antiguo Testamento y todo el rito de la primera alianza. Con Jesucristo, el sacerdocio antiguo termina su validad. Y por eso vamos a oír el pensamiento final de esta meditación. Siendo el Señor verdadero hombre, hasta el punto de someterse a la tentación, y siendo también verdadero Hijo de Dios y superior a los ángeles, está en condiciones de ofrecer su vida humana al Padre en nuestro nombre y por nosotros. Esta oferta tiene un valor infinito y perpetuo. Por tanto, Él es nuestro mediador insustituible, ofreciendo su sacrificio una vez y para siempre en el tiempo. Está ahora con el Padre como nuestro intercesor supremo y permanente. Amén.